El PSOE y Sumar acaban de acordar un pacto fiscal que incluye aumento de impuestos, modificaciones de otro tipo de tributos, y esto es algo que es un avance para realizar esa reforma fiscal que quiere hacer el gobierno, pero desde luego de momento es insuficiente, porque nada más conocerse que en ese pacto no se iba a hacer eterno o indefinido el impuesto a las energéticas, Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho que no lo va a apoyar. Y más allá de Esquerra también hay otro tipo de socios que a lo mejor tampoco hubieran dado su visto bueno, ese voto favorable. Así que casi que volvemos a empezar. El gobierno del PSOE quería llevar esto a votación el mismo martes y no lo va a poder hacer. Y lo va a llevar al jueves, a votación de la Comisión de Hacienda. Esto es para ganar tiempo, para ver si convence a Esquerra Republicana de Cataluña, cualquier otro tipo de socio. Y ya sabéis que este es un tema delicado porque el gobierno no tiene suficientes votos y tiene que hacer un equilibrio parlamentario tremendo. Pero seguramente algo salga, aunque sea, como decía, amputado por algunas partes. Entonces vamos a analizar más superficialmente que de otra forma, porque no podemos hacer gran cosa, no tenemos ni siquiera los documentos, pero vamos a basarnos en las filtraciones de los periodistas para analizar este pacto fiscal. ¿Qué impuestos se van a crear o quieren crearse? ¿Qué impuestos se quieren modificar? Bueno, vamos a verlo y también vamos a ver si eso es una buena medida, si es mala y sobre todo qué le faltaría a esta reforma fiscal y también para terminar si esto se acabará pudiendo hacer o no. Fijaos, aquí tenéis la noticia publicada hace muy poquito tiempo, me acabo de preparar esto en unas cuantas horas. PSOE y Sumar pactan el impuesto a la banca. Esto es una noticia del diario.es. 1 al lujo y 2 puntos más al IRPF, a las rentas del capital de 300.000 euros. Fijaos, ahora vamos a desmenuzar cada una de esas política. Ya os digo que de momento esto es un pacto entre dos miembros del gobierno, pero no quiere decir que tenga suficiente mayoría parlamentaria, así que no tiene por qué aplicarse esto. Pero vamos a ver qué es lo que hay aquí. La primera medida que recoge es el establecimiento de un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas, que es una reivindicación histórica de las fuerzas progresistas y que por fin se conseguirá con la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva comunitaria con origen en los acuerdos del Pilar 2 de la OCDE. A ver, de esto ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Y es que la OCDE, desde su proyecto BEPS y su proyecto PICIS en el año 2011, lo que quería hacer es que hubiese una tributación mínima para los grandes grupos empresariales que, utilizando mecanismos de elusión fiscal, acaban pagando menos de ese 15%. A veces tan cerca del 0, cerca del 5%, que es una barbaridad. Si os interesa el tema, tengo una explicación sobre ello en mi canal de YouTube cuando hablaba sobre la economía de Irlanda, cómo utiliza Irlanda para estos grupos empresariales para pagar menos impuestos. Entonces, la reacción del G20 primero y luego de la Unión Europea era: vamos a ponernos todos de acuerdo para poner un tipo impositivo del 15% mínimo, ¿vale? Para que las empresas no puedan pagar menos, ¿no? Entonces, esto ya se aprobó de alguna forma, pero viene recogido en este pacto con la idea de incidir más en ello, aunque no va a ser tan útil como si se aplicara desde la Unión Europea, que todavía se está ahí viendo un poco cómo hacerlo, ¿no? Desgraciadamente. Está aprobado, pero todavía no está materializado en la Unión Europea. Os recuerdo que los tipos impositivos a lo largo de toda Europa son muy diferentes entre sí para las empresas, insisto, para los beneficios que pagan. En España actualmente del 25%, o sea, fijaos que estamos hablando de que todos los grupos empresariales acaban pagando siempre como mínimo un 15%, nunca por debajo. Pero el tipo impositivo oficial es del 25%, o sea, que no estamos hablando de que vayan a pagar mucho ni muchísimo menos, sino esto es con la idea de que no haya grupos empresariales que paguen tan poquísimo dinero. En Irlanda ya sabéis que está en el 12,5%, no son las ventajas únicas que ofrece Irlanda para atraer empresas transnacionales, pero una de ellas es esa. Otras son bonificaciones, otras que es una cultura anglosajona, que se habla inglés, que está en el meridiano cero, con lo cual puedes hacer negocio tanto con la zona de Asia como con la zona de Estados Unidos, ¿vale? Pero para que veáis que hay algunos países que sí tienen unos tipos impositivos por debajo del 15%, pero la inmensa mayoría tiene por encima del 15%, o sea que tampoco sería un cambio tan tremendo. En cualquier caso, es de agradecer y es un paso en la buena dirección, desde luego que sí. Aquí tenéis los países que tienen el tipo impositivo más elevado de todo el mundo: Argentina 35%, India 35%, Brasil 34%, Japón 31%, Australia 30%, Alemania 30%, y los que tienen menos,
que por supuesto que son paraísos fiscales. Barbados 5,5, Turkmenistán 8, Hungría 9, Emiratos Árabes 9, Andorra 10, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es para que al menos lo conozcáis. Y ahora vamos con el segundo punto de este acuerdo. Las dos formaciones han acordado mantener el impuesto a la banca para que estas entidades, que solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y que están obteniendo beneficios récord, contribuyan de manera justa al sostenimiento de la sociedad de la que tantos beneficios obtienen, al igual que el resto de empresas y ciudadanos. Previamente, el PSOE había acordado esta medida con PNV y Junts, pero en términos diferentes a los exigidos por Sumar. Que esa es otra, ¿no? Que ahora, que parte, recordad que en el año 2021 o 2022, no me acuerdo bien, se entró en vigor el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas con la idea de que fuese temporal, de que solo durara un tiempo. Bueno, pues Sumar ha presionado mucho para que esto sea indefinido en el tiempo. Y con el tema de los bancos parece que se ha logrado ablandar al PSOE, pero con el tema de las energéticas no. Y de las energéticas no se habla nada en este pacto fiscal, porque ya sabéis que PNV y Junts se negaron en rotundo y como son necesarios para apoyar esto, pues no está recogido ahí. Luego, por supuesto, hay partidos políticos como Podemos, como Esquerra Republicana, que dice, si no está el de las energéticas, no hablamos, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, como yo os decía, por eso se ha pospuesto esta negociación. Pero la clave es que mientras PNV y Junts no quieran, pues no se va a poder hacer, desgraciadamente. O afinan más con las negociaciones o esto no va a llegar a buen puerto, ¿no? En cualquier caso, ¿por qué sí se ha ocurrido, incluso PNV y Junts están dispuestos a ponerle un impuesto a la banca? Ya sabéis por qué, ¿no? Porque la banca es una mafia. Es una mafia en nuestro país, hay que decirlo así de claro. O sea, nos roban a expuertas a través de una multitud de mecanismos. Y esto se explica básicamente porque de todas las entidades bancarias que teníamos antes, incluyendo cajas de ahorro y otros bancos pequeños y cajas y montes de piedad, etcétera, etcétera, ahora tenemos prácticamente solo 5 bancos, ¿vale? Que son los más importantes de todos. Ahí tenéis solo 4, Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, ¿vale? Pero tenemos unos más por ahí y deja de contar. O sea que están controlando casi todo el sector. Aquí tenéis que controlan casi el 70%, las 5 primeras entidades españolas. Esto se llama oligopolio, se llama cartelización, se ponen de acuerdo y no nos pagan por los depósitos los que nos deben de pagar y nos aumentan las hipotecas por encima de lo que deberían hacer, ¿vale? Y nos aumentan comisiones por la cara, nos cierran sucursales, en fin, esto ya lo he analizado en muchas otras ocasiones, pero para que veáis que es un lugar común, hasta la derecha nacionalista está de acuerdo en que este impuesto extraordinario a la banca se mantenga de forma indefinida, porque los bancos nos roban, así que esto es como una especie de robar al ladrón, ya sabéis que eso tiene 100 años de perdón según el dicho popular, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver los beneficios de la banca. O sea, la banca española ganó más que nunca en 2023, en parte por lo que os estoy diciendo, porque aumentaron los tipos de interés, porque controlan el mercado, superó los 26.000 millones de beneficios, un 26% más. Entonces esto es evidente que hasta la derecha le duele, la derecha nacionalista, y dice, venga, sí, tiene sentido poner el impuesto a la banca, ¿no? Aquí podéis ver mejor eso, como Santander, BBVA, CaixaBank, todos dispararon sus beneficios, una cosa muy, muy loca, más de un 17%, que es muchísimo, ¿vale? Dependiendo de cómo mires puede llegar hasta el 40%. Y este gráfico de público también refleja bien el salto cuantitativo que da, que también es cualitativo, porque ganan muchísimo más todos estos bancos aquí por la cara, insisto, por la cara, porque es aumentando las comisiones y aumentando tipos de la hipoteca y otras variables y sin remunerarnos a nosotros los clientes los depósitos, ¿no? Así que por la cara, simplemente porque el Banco Central Europeo decidió aumentar los tipos de interés, simple y llanamente por eso. Ya sabéis que los bancos comerciales obtienen su financiación del Banco Central Europeo. Y ahora el Banco Central Europeo se los está pagando muy bien el dinero que tienen los bancos privados y a su vez los bancos privados pueden obtener una financiación muy barata por parte del Banco Central, pero no se traslada esto a los ciudadanos, a las familias y a empresas, que a nosotros no nos pagan apenas nada por nuestros depósitos, tenerlos en sus bancos, y sí nos han aumentado mucho el tipo de interés que cobran por sus créditos y por sus hipotecas, ¿no? De hecho, hasta el Banco de España advirtió que los bancos no pagan por depósitos porque hay pocas entidades. O sea, esto lo dice hasta el Banco de España. Antes de que cambiara de dirección, por si alguien está pensando en el cambio de seco, ¿no? Fijaos, estos son datos del Banco Central Europeo y podemos ver cómo que es lo que nos pagan los bancos por nuestros depósitos. En teoría es, oye,
que es que nosotros como consumidores, como clientes, estamos poniendo nuestro dinero en los bancos, nos deberían remunerar porque los bancos están haciendo negocio con eso. Bueno, pues lo han aumentado un poquito, como ahí podéis ver, la línea verde, pero mucho menos que en la zona euro. En la zona euro están pagando mucho más. Esto tiene que ver con que hay un cartel, un oligopolio en España, clarísimamente, en el sector bancario, ¿no? Fijaos que nos afecta más a la familia que a las empresas, ¿eh? Qué poca vergüenza, ¿verdad? Que se le esté esquilmando más a la familia que a las empresas. Pero bueno, así son los bancos, obviamente, tienen poder y lo pueden hacer y no le tosen tanto a las empresas. Y fijaos que esto ocurre en alguno que otro país, como Grecia, Portugal, pero en el resto de países la diferencia es mucho mayor. Es decir, es mucho menor, es decir, que no están haciendo tanto negocio por la cara las entidades bancarias de países como Estonia, Francia, Italia, en fin, ya hablamos de esto en su día, tanto para empresas como para familias. El margen que obtienen por la cara los bancos es tremendo, ha aumentado muchísimo de 2022 a 2023, insisto, sin haber mejorado el producto, sin haber mejorado las oficinas, sin haber mejorado el servicio, nada de eso, es simplemente porque en el Banco Central Europeo decidieron aumentar los tipos de interés. Que os recuerdo que eso es dar una renta básica a quien ya tiene dinero, en este caso los bancos, ¿vale? Y ahora aquí lo podéis ver un poco por entidades, para que veáis ese margen tan exagerado, ¿vale? Que a veces supera el punto en el caso de Sabadell. O sea, el Sabadell le paga a sus clientes una birria y le cobra a sus clientes un montón, ¿vale? Simplemente por gestionar el dinero. O sea, es un robo a mano llena. Eso no ocurre en ningún otro sitio, ¿no? Y fijaos que este impuesto extraordinario, que va a ser temporal, tampoco es que recaude una locura. Sumando el de las energéticas, que es el que está más en vilo, recaudaron 2.859 millones en lo que llamamos de 2024, ¿vale? Esta noticia es del Salto. Entonces, no es ninguna locura, pero la clave es algo se hace, ¿eh? Ojalá fuera más elevado, ojalá se nacionalizase la banca. Te diría, pero bueno, la verdad es que al menos se ha hecho algo. Esto es algo que no hubiese hecho desde luego un gobierno del Partido Popular, ¿no? Como siempre, las medidas hacia la izquierda, pero muy poquito, no demasiado, ¿no? Entonces, como digo, no es tanto por un tema de recaudación, sino por un tema de reducir la capacidad adquisitiva y el robo a mano llena que nos está realizando la banca a nosotros. Y ahora hay más medidas, fijaos, en este acuerdo entre PSOE y Sumar. El acuerdo de este lunes continúa con un aumento de 2 puntos la tributación en el IRPF de la renta de capital por encima de los 300.000 euros para seguir avanzando en la equidad horizontal con la renta del trabajo. A mí alguna persona ya me ha preguntado ¿cómo es posible IRPF y rentas del capital? IRPF son, cada uno lo asocia a las rentas del trabajo, pero en realidad en el IRPF también se tributan por las rentas del capital, por las rentas del ahorro. Esto es así porque la mayor parte sí tiene rentas del trabajo, ¿no? Los mortales tenemos rentas por ser asalariados, pero luego hay gente que tiene rentas por su ahorro, porque tiene criptomonedas, porque tiene acciones, porque cobra por alquileres, lo que sea. Y eso es dinero que no gana por su trabajo, sino por tener dinero acumulado, por su capital, ¿vale? Pero también tributan el IRPF, que eso es la renta de las personas físicas, no es renta del trabajo. Entonces aquí tenéis un gráfico muy chulo del diario.es en el que podéis ver la población ordenada de menor a mayor renta de izquierda a derecha. Fijaos que la mayor parte de la población tiene azul, ¿vale? Que es una barra que refleja los ingresos salariales, entonces eso tributa por las rentas del trabajo, perdón, y lo amarillo son las rentas del capital, del ahorro. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién gana más por eso? Obviamente el 10% más rico, ¿vale? También un poco el 20% más rico que tenéis ahí, ¿no? Entonces, fijaos, aumentar, como se ha recogido en el pacto fiscal, la tributación para la barra amarilla, lo que hace es fastidiar más a los más ricos, ¿vale? Así de sencillo. Es algo que sobre todo van a pagar más los más ricos. Aquí os pongo los tipos impositivos para que veáis que es diferente. ¿Tú ganas dinero por tu trabajo? Puedes llegar a pagar hasta un 45%, que es el tipo marginal, sin ningún refuerzo por comunidad autónoma, ¿no? Pero tú cobras dinero por tener una vivienda en alquiler o haber cobrado dividendo o haber vendido un bono público, que no es por trabajar, es por cobrar por tener ya dinero. Pues antes solo se pagaba un 26%, como máximo, ¿vale? Tócate los pies, o sea, es injustísimo el sistema que tenemos en todos los países así, no solo en España. Al final pagamos más los currantes que los rentistas. No tiene sentido, ningún tipo de sentido de justicia fiscal. ¿Qué hizo este gobierno cuando llegó aquí a gobernar en un primer momento? Lo subió al 27%,
para las rentas que superen 200.000 euros en rentas de capital, que es una locura, es muchísimo dinero, ¿vale? Y luego el 28% para las que superen 300.000 euros al año. Entonces, ahora lo que se hace es aumentar al 30%, o es lo que se quiere hacer, ¿vale? Es una medida orientada a que los más ricos y además rentistas paguen más. ¿30%? ¿Es mucho? ¿Es poco? Desde luego podría subirse más. Aquí os traigo un mapa para que veáis la comparación con otros países. No sé si lo veis bien, pero Finlandia tiene un 34% de tipo marginal, que es el que más se puede llegar a pagar. En Noruega el 37,8%, ¿vale? En Dinamarca 42%. En los Países Bajos 32%. En Irlanda, ojo con eso, 33%. Entonces España también puede aumentar más ese pacto entre PSOE y Sumar, que por cierto, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes? Cuando lo aumentaron al 26, 27, 28%, pues no sé por qué no se aumentó antes al 30%. Bueno, pues más se podría ir allá. Sin causar pues lo que siempre te acusan, ¿no? Si aumenta el tipo impositivo, la gente se va con su dinero a otro país. Bueno, pues eso no parece que sea lo que ocurra, porque hay cada país que tiene su propia tributación ahí diferente, ¿no? Y ahora, por último, ¿qué es lo que se incluye también? La creación de un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios. Son jets y yates privados, coches de lujo, etcétera, para mejorar la equidad en el reparto de renta y la riqueza. O sea, los impuestos a los Lamborghini, como se podría decir, ¿no? Esto ha llamado la atención a mucha gente porque en realidad este impuesto existía hasta 1986 en España y fue retirado por incorporarnos a la Unión Europea. La Unión Europea dijo, no, esto ya lo grava el IVA, entonces no es necesario que tengáis un impuesto al lujo, ¿no? Impuesto sobre bienes suntuarios. Y entonces se quitó. Y desde entonces no hay nada, lo más parecido es el impuesto de patrimonio, pero eso ya sabéis que encima está bonificado al 100% por algunas comunidades autónomas, aunque luego ha habido un parche con el impuesto extraordinario del propio gobierno central, pero no hay un impuesto a los coches de lujo, a los yates de lujo, como se está recogiendo aquí. Así que sería una novedad muy bien orientada desde mi punto de vista y ojalá que sea muy ambicioso en eso, porque insisto, no es una cuestión solo de recaudar dinero, que eso es lo menos importante, sino que lo más importante es reducir la concentración de la renta y la riqueza, que eso es poder y eso atenta contra la democracia. Cuanto más poder económico esté concentrado, menor democracia habrá. Y encima también vendrá mejor reducir la concentración de riqueza para el medio ambiente, porque los más ricos son los que más impacto medioambiental generan, porque tienen sus propios yates, sus propios coches y tienen ahí de lujo y que gastan muchísimo combustible. Así que reducir eso haría bien a la democracia y reducir la concentración de renta y de riqueza haría bien a la democracia y al planeta. Y fijaos que también se habla aquí en este pacto de introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlo en viviendas para el alquiler permanente. Ya sabéis que los pisos turísticos pagan un IVA inferior, no sé si es del 15 o del 12%, no recuerdo bien, pero la clave es que aquí se quiere aumentar y poner el 21%, que tiene toda la lógica, ¿no? Si es una actividad más, porque tiene que estar bonificada, no tiene ningún tipo de sentido, es más, tendría que estar penalizada, porque es lo que está en buena medida explicando el aumento de los precios de los alquileres, ¿no? Y ahora, para terminar, he visto también noticias por aquí que dicen Sumar renuncia al impuesto a las energéticas. Insisto, no es tanto que Sumar haya renunciado a eso porque en realidad no aparece en el pacto, ¿vale? O sea, uno puede decir ha renunciado porque no está en el pacto, pero es que si eso es una línea roja para el PSOE, porque Junts y PNV le han dicho que Nanay de la China quieren un impuesto a las energéticas, esto es política, esto es democracia. Sumar quiere que el impuesto a la energética sea indefinido, pero si no se puede hacer porque no hay suficiente fuerza parlamentaria, pues ¿qué queréis que os diga? Es mejor tener todo lo demás y no tener impuestos a las energéticas que no tener nada, que como no se llega a ningún acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y otros, a lo mejor no se llega a nada, ¿no? Entonces esto es lo de siempre. ¿Nos gustaría que las medidas fueran más ambiciosas? Sí. ¿Hay correlación de fuerza para hacerlo? No. Entonces, importante contextualizar, insisto, para poder hablar de este tipo de cuestiones. Así que nada, bienvenido sea este acuerdo fiscal, por muy superficial y muy moderado que sea, pero desde luego con esta correlación de fuerza no parece que se pueda hacer mucho más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.